Después de más de 1500 años de vida judía en la península ibérica, los judíos fueron expulsados de España en el año 1492. Los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón les dieron a la comunidad judía 3 meses para organizar todo lo necesario para abandonar sus hogares. El Edicto de Granada, firmado por los reyes el 31 de marzo de 1492, era la última de muchas medidas antijudías que ya llevaban un siglo cometiéndose. Los judíos que se negaron a bautizarse para convertirse al cristianismo tomaron sus pertenencias y abandonaron sus hogares, dejando en su pasado 15 siglos de historia. Durante 400 años no hubo judíos en España, hasta que en el año 1917 el dictador Primo de Rivera habla sobre el derecho sefaradí a recuperar su nacionalidad española. De este modo, comienza a renacer la comunidad judía en España, floreciendo hasta llegar a lo que es hoy, una organizada comunidad conformada por poco más de 100,000 personas. La rica cultura sefardí brilla más que nunca, y uno de sus impulsores es Yuri Sazón, embajador plenipotenciario del Parlamento Judío Europeo referente a la Ley de Nacionalidad Española para sefardís, quien obtuvo el premio Ariane de Rothschild por el mejor proyecto intelectual del 2015. Hoy, Yuri nos visita desde España para platicarnos sobre esta histórica ley de retorno. Una ley dirigida a los descendientes de los judíos que fueron expulsados en 1492 y que hoy les permite volver al amado Sefarad de sus ancestros. Hola Yuri, muchas gracias y qué gusto recibirte desde España. Muchísimas gracias por la bienvenida. Buenos días. Yuri, partamos de lo básico. ¿Qué es esta ley del retorno? Esta ley del retorno consiste básicamente en restituir la nacionalidad española, y cito como dice la ley, a todos aquellos descendientes de los judíos que fueron expulsados injustamente de España o forzados a convertirse en 1492. Es una asignatura pendiente, como decimos en España. Es algo que se tenía desde hace muchos años, diciendo, es algo que ha hecho mucho daño a España. En la expulsión de los judíos, todo el mundo existe un consenso muy grande, que fue un grave error. Entonces, y esto puede ser notado claramente en la votación que hubo de esta ley. Esta es una de solo 4 leyes desde que entró la democracia en España en 1978, que ha pasado sin un solo voto en contra. Entonces, la exposición de la ley que se hizo desde la derecha nacionalista vasca hasta la izquierda radical española, todo el mundo con certeza que ya era hora, que tal vez es un poco escasa, pero bienvenidos a casa. Bueno, pasaron poco más de 500 años de que los judíos fueron expulsados de España. La pregunta es ¿por qué esta ley? Pero sobre todo, ¿por qué ahora? Esta ley del retorno tiene un largo recorrido. Esta ley del retorno empieza desde 1917 con Primo de Rivera, dictador que empezó a decir de dar el derecho de retornar a los sefardíes a España. Después existe durante la Segunda Guerra Mundial varias instancias en las cuales diplomáticos españoles salvan a judíos, entre ellos Ángel Sass-Brice, el Ángel de Budapest, Romero Radigales, que salvó a varias personas que viven en México hoy en día, curiosamente. Y era todo basado en el hecho de que los sefardíes tenían un derecho de retorno a España. Entonces, es algo que lleva un muy, muy largo recorrido. Si me preguntas por qué ahora, creo que hay un conjunto de cuestiones que vienen en medio. Primero de todo, el rey, su majestad Felipe VI, está extremadamente interesado en todas las cuestiones del sefardismo. Y esto proviene de 1990, cuando él, como príncipe de Asturias, estuvo como patrono con la entrega del premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las comunidades sefardíes por haber guardado el judío español o ladino durante todas estas generaciones. Quedó muy implicado, quedó muy metido, y en estos momentos, debido a ciertas cuestiones geopolíticas, notablemente en Venezuela y en Turquía, salió a florecer esta ley. Entonces, existen muchas cuestiones, pero es un largo recorrido que lleva esta ley. No es una cosa que salió de 2 meses. La preparación específica de esta ley lleva sobre 7 años en los libros. Entonces, sale a relucir ahora, y creo que sale a relucir ahora por lo mismo, porque Felipe VI decidió dar este impulso. ¿Y qué les dices a esas personas que opinan que esta ley está relacionada con la reciente crisis económica por la que España acaba de atravesar? Mira, diría que entiendo de dónde viene el pensamiento,
pero viviendo en España y conociendo España te puedo decir que no es justificado. España pasó en estos años de crisis, de 2007 al 2015, de tener un PIB, un Producto Interno Bruto por persona de 23.500 euros, a tener un PIB de 21.000 euros. Es una caída del 10%, es importante, pero estamos hablando de niveles mucho más altos de lo que vemos en Latinoamérica, en cualquier lugar. Entonces, 100.000 judíos que saquen la nacionalidad, o sea, ni sefardíes, que no son necesariamente judíos, saquen la nacionalidad, no va a cambiar la economía española. Sí, puede ser que traiga inversiones, sí, puede ser que traiga turismo, pero en mi opinión muy sincera y tal vez un poco inocente, no creo que esa sea la motivación. España es un país rico a fin de cuentas. Bueno, ¿y está teniendo éxito este proyecto? ¿Los judíos sefaradíes están interesados en regresar a España o por lo menos obtener su nacionalidad española? Hay mucha gente que está interesada, sobre todo aquellos que tienen el apego puesto ahí y que están al tanto de esto. Hay mucho run, hay mucho ruido de ambiente que está diciendo que está imposible, que tienen que hacerse de una manera o que tienen que hacerse de otra, o el concepto de la bestia negra. No sé por qué España nos quiere dar la nacionalidad, porque son unos antisemitas y no quieren a nadie de regreso acá. En lo personal, he ayudado a tengo 45 personas a las cuales estoy ayudando a conseguir la nacionalidad y he visto mucho más interés. Ahora, hay dos lugares que son el enfoque de esta ley, que es para ayudar a comunidades judías en peligro en el extranjero. Por eso es otra razón que sale ahora, que son Turquía y Venezuela. De Venezuela está habiendo bastante interés y además bastante ayuda de la comunidad local en Venezuela, que están patrocinando gran parte de las ciudadanías que están saliendo. Y el otro es el que está por venir, que es Turquía. Acordémonos que además en estos momentos existe dos condiciones, dos exámenes que uno tiene que hacer para obtenerlo. Uno es uno de conocimientos constitucionales y socioeconómicos de España, que es la prueba CCSE, que lo tienen que hacer todos los interesados. Y existe una segunda prueba que se llama el DELE, que es el examen de español como lengua extranjera. Y eso lo tienen que hacer todos los ciudadanos que no sean de países latinoamericanos o hispanoparlantes. Entonces, toda la gente que aún no habla español a un nivel básico A2, o sea, es A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2. A2 es el segundo nivel. Los que no tengan ese nivel están preparándolo. Entonces, va a llegar una oleada más importante. Pero existen ya sobre 5.000 solicitudes al respecto. Y estamos al año. Ahora, esto va a ir creciendo sin duda. Yuri, ¿qué tiene que hacer una persona de origen sefarad que esté interesada en sacar su nacionalidad española? ¿Por dónde se empieza? Mira, el proceso para obtener la nacionalidad española en este momento es un proceso totalmente innovador, mismo para España. Esa es la primera vez que se hace una ley en la cual toda la transmisión de datos se hace de manera telemática. Entonces, en teoría, el que esté interesado puede entrar en justicia.notariado.sefardíes.org y abrir su expediente. Y tener los otros dos expedientes para la Federación de Comunidades Judías de España y para el Instituto Cervantes. Es un proceso que no es sencillo. No es sencillo porque los procesos burocráticos no son sencillos. Y los procesos burocráticos españoles para no españoles son aún menos sencillos. Pero sí es posible hacerlo solo. Hay gente que lo está ayudando a promover y que saca estas cuestiones. Entonces, es una cuestión de cuánto se quiera pagar y cuánto quiere hacer. El proceso no es barato. No es barato. De costes burocráticos, he calculado que para una persona que es hispanoparlante hay sobre 750 euros o 15,000 pesos de gastos previos al viaje. Incluye el acta de notoriedad, pero no incluye el avión para ir a España, que en estos momentos se tiene que ir una vez a España, a que el notario dé fe que la persona que está aplicando es el solicitante. Claro. Ahora, esta ley surge a pesar de que existe ya una comunidad judía en España de poco más de 100,000 personas. Sí, digamos que los judíos no estorban en España, para empezar. Segundo, de entre los 100,000 judíos que hay hoy en día en España, 30 a 35,000 son conversos o en proceso de conversión. No ortodoxa, vale mencionar. Y son gente que se llaman neanusim, son gente que está recuperando sus raíces al respecto. Entonces existe una visión de decir, ¿qué está pasando acá? ¿Qué raíces judías tenemos nosotros en España? Entonces es una búsqueda que está pasando. Existen organizaciones como la Red de Juderías que se dedican a escarbar el pasado judío de España. Entonces, los judíos son vistos un poquito como una rareza, ya que durante muchos siglos en España no hubieron judíos, o por lo menos no oficialmente.
Entonces, el que haya más o menos judíos no les estorba. No creen que vengan muchos judíos con esta ley. Estaría bien, muy bien que vinieran. Pero porque la ley permite sacar la nacionalidad sin vivir ahí. Pero si vinieran más, no estaría de más. A los españoles les caería bien. Además de la visión que se tiene de los judíos y de los sefardíes específicamente, de su apego a España. Una de las cuestiones importantes de esta ley es que tú no tienes solamente que ser sefardí, o sefaradí, como decimos acá, sino tienes que probar tu especial vínculo con España para obtener la nacionalidad. Y esto se demuestra conociendo judeo-español o ladino o jaquetía, participando con asociaciones culturales o educativas judías o ligadas a esto en España. Entonces, no es solo que vengan los judíos, sino es que vengan los sefardíes que tengan este vínculo con nosotros. Y para todas esas personas que no tienen un documento o un objeto que compruebe la presencia de sus antepasados en España, ¿les es suficiente demostrar su apellido sefarad? El puro apellido ayuda. Tienen que haber ciertas cuestiones. Yo he sacado varios certificados de origen sefardí simplemente con actas de nacimiento que crean esa liga entre la persona que está físicamente acá y la que estaba en Salónica, en Esmirna, en Alejandría o en Fez. Pero sí tiene que existir, no tienen que ser 27,000 documentos, no tiene que haber el certificado del bar mitzvah, del tatarabuelo, en algún lugar, pero sí que exista un lazo que diga, este señor llegó para acá. Porque acuérdate además que al llegar a México, al llegar a las Américas, la gente podía cambiarse el apellido a lo que quisiera. Muchos lo hicieron. Entonces el apellido por sí mismo ayuda mucho, la proveniencia es lo que certifica. Y este precio de 1,000 euros es por persona, no por familia, ¿cierto? Es por persona. Te explico por qué. Estamos hablando de mayores de 18 años. Si una familia son 2 padres, de los cuales los 2 son sefardíes y tienen hijos menores de edad, pueden hacer los padres el trámite, pero cada uno de ellos tiene que hacerlo. Sin embargo, los hijos menores de edad entran incluidos en el libro de familia de uno o del otro, de ambos, y entran gratis, no hay ningún coste para ellos. No tienen que hacer ningún examen, no tiene que haber ninguna legalización, no tiene que haber ningún proceso. Simplemente en el momento que se inscriben ante el registro civil, quedan como españoles. Entonces, esa es la única instancia. Pero si va una familia de 5 personas, en las cuales va el padre con los hijos, y todos son mayores de 18 años, el coste es más o menos el mismo. Tal vez en el notario se reduzca un poquitito, pero no hay gran diferencia. Porque es un proceso individual, es un acta de notoriedad individual. Yuri, aprovecha para decirnos qué beneficios hay en tener un pasaporte de la Unión Europea. ¿Por dónde empezamos? Tantísimos. Empezando por el principio. Permiso de residencia y trabajo en cualquier lugar de la Unión Europea. El pasaporte europeo además te da entrada a países que nosotros como mexicanos no tenemos acceso sin visa. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, Rusia y ciertos países en Medio Oriente. Entonces, el pasaporte europeo te da eso. No solo eso, en el lugar del mundo en donde estés, el pasaporte europeo te da protección consular en cualquier consulado de cualquier miembro de la Unión. Si estás en Querétaro, por dar un ejemplo, en México, ¿no? Tienes un problema, lo que sea, vas al consulado lituano, si hay un consulado lituano en Querétaro, y ellos te van a sacar del apuro. Aparte de educación, tú tienes educación gratuita desde los 0 hasta el doctorado. En ciertas universidades. En otras universidades existen descuentos del 90% sobre la colegiatura. Además, la nacionalidad no se puede perder, ¿cierto? No se puede perder la nacionalidad. Esta tiene una cláusula específica que puso Su Majestad, en el cual esta vez ya nos quitaron la nacionalidad una vez, ya no nos las vuelven a quitar. Él nos dijo, ¿cómo os hemos echado de menos? Bienvenidos a la que fue siempre vuestra casa y la que la será por siempre. Entonces, esto aquí nos permite que a nuestros hijos, nuestros nietos y a los bisnietos de nuestros bisnietos sigan teniendo un pasaporte español que les pueda ayudar a futuro. Yuri, cambiando un poco de tema, tú ganaste un premio muy importante por tu proyecto de la Casa Muestra. ¿En qué consiste esta organización? La Casa Muestra es la primera organización española, 100% española, dedicada al retorno de la cultura y lenguas sefardíes a España. Específicamente enfocadas en el idioma, en el judeo español o ladino. Esa fue la idea del concepto de inicio. Yo lo que quiero con la Casa Muestra es traer a Sefarad lo que Sefarad fue alguna vez.
esta coexistencia entre las tres religiones, esta presencia de una vida judía y dar visión a lo que siempre hubo, que fue la España judía. España es un país que tiene raíces judías que datan a más de 3.000 años. La primera presencia judía en España es del 892, curiosamente 2 también, antes de la era común. Y es una estela funeraria que está en Almería. Entonces, si existe una estela funeraria, existían poblaciones sedentarias para que hubiera una estela. Entonces, la vida judía y lo judío está intrínsecamente marcado en España. Pero desde el punto de vista cultural, es importantísimo este retorno y este renacimiento de esta cultura. Y lo estamos haciendo a través de dar una visibilidad de España como un país acogedor hacia lo judío, interesado en su pasado judío, y una visión de permitir crear proyectos en los cuales podemos crear una sinergia en la cual salimos todos ganando. Mi proyecto, como bien lo dices, fue seleccionado entre más de 900 proyectos a la Ariane de Rothschild Fellowship y tuve el honor de ser galardonado con el premio al mejor proyecto. Lo cual quiere decir que la Fundación Rothschild, que lleva años y siglos, por no decir, apoyando proyectos judíos, está viendo que en España están pasando cosas fuertes, que están pasando cosas diferentes y que pueden cambiar no solo la visión del pasado que existió en España, sino el presente y futuro de la vida judía y su interacción con otras comunidades, no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Entonces, es un proyecto que es muy ambicioso, extremadamente ambicioso, pero que ha tenido muy buena recepción por todo tipo de organizaciones y de creencias, ¿no? O sea, en España, el comité ejecutivo de nuestra asociación en la Casa Muestra, yo soy el único judío. Entonces, ese es lo que estamos tratando de hacer. Muy interesante. Entonces, tú tal vez puedas explicarnos cuál es la diferencia entre el ladino y el judeo español. El judeo español es el español que se habló por los judíos al salir de España en sus tierras en donde fueron acogidos. Es un español congelado en el tiempo, en 1492. Es el único idioma sucedáneo del español, pero sobre todo es un idioma que se fue enriqueciendo con vocablos locales, tanto en Turquía, Grecia, Marruecos, Egipto, los Balcanes. Entonces, es una lengua extremadamente rica. El ladino, por su parte, es una cosa que existía previo a la expulsión. En España, la presencia judía, como te he dicho antes, es muy antigua. Y los judíos en España hablaban castellano, o español, o la versión de lo que fuera, porque nosotros hablamos español desde que el español existe. El idioma local puede ser catalán, bable, euskera, gallego, árabe, en el caso de Andalucía, y no hablaban hebreo. El hebreo era un idioma que no era una lengua que se utilizaba comúnmente, era una lengua que era utilizada para los rezos. ¿Qué es lo que sucede? La gente no sabe leer hebreo, en su mayoría. Entonces el ladino es una transcripción literal de los textos sagrados al castellano. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros empezamos un rezo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito seas tú, oh Dios, Rey del universo. Esa sería la traducción al español. En ladino sería una traducción de palabra por palabra. Bendito tú, nuestros señores, cielos nuestros, Rey universo. Entonces, no tiene ningún sentido. El problema de la palabra ladino, el ladino viene mucho después, como identificación del idioma de los sefardim. Y tiene que ver mucho, en mi opinión, esta es una cuestión de opinión, con desacreditar el origen español del mismo. No queremos la palabra española ahí adentro. Entonces se quita y se pone ladino. Y por eso en Israel existe la Autoridad Nacional del Ladino, que en teoría son ellos los que controlan el idioma. Entonces hay diferentes visiones al respecto, pero el ladino es la transcripción literal de los textos sagrados al español. Yuri, ¿qué tendría que suceder para que en unos años tú consideres que esta ley de retorno fue todo un éxito? Para mí, un éxito del proyecto de retorno estaría basado en varias cuestiones. Uno, la cantidad de pasaportes que se hicieran. Quiero hacer un énfasis sobre esto, porque esto puede cambiar la visión y la visibilidad de los judíos en Europa, para bien y para siempre.
Si en España traemos 400,000 pasaportes, que estoy soñando en voz alta, pero si traemos 400,000 pasaportes, España sería el país con mayor población judía en Europa. Un país que es secular, laico, un país el cual es tolerante, un país en el cual no hay guetos y un país en el cual todo el mundo se integra. No conozco inmigrante, fuera de los alemanes o ingleses que viven en Mallorca, que no hablen español. No existen guetos en España. Y, a pesar de lo que la gente cree, no existe antisemitismo, como lo conocemos. No existe. El español es muy mal hablado, existen muchas cuestiones históricas que tienen vocablos denigrantes hacia los judíos que se están eliminando poco a poco, pero no es un país antisemita para nada. El antisemitismo está contemplado en el Código Penal desde 1999, con 8 años de cárcel, sin incluir en un agravante de eventual violencia. Desde 1999 no ha habido un solo incidente de antisemitismo registrado en España que sea digno de ser llevado a juicio. Entonces, por esa parte, traer y dar esta visión de una visión alterna a lo que ofrece el judaísmo y la islamofobia y el antisemitismo que se está viendo en el resto de Europa y, si me preguntas, en el resto del mundo también, y el dar una visión alterna a lo que se puede ser el judaísmo no controlado por un rabinato desde Israel, sino por gente que somos gente laica y secular que queremos vivir de una cierta manera. Entonces, esa sería uno. 2, yo consideraría un éxito si los españoles empezaran a conocer lo que es el judaísmo y conocer a los judíos, interpretarlos como tal. Los españoles no conocen a los judíos, no conocen el judaísmo. Los españoles tuvieron la impresión de que durante 300, 400 años no hubieron judíos en España. Entonces yo siempre doy el ejemplo que los españoles hablan de los judíos un poquito como del dodo. Nunca conocieron uno, lo vieron en foto y le contaron que era de una cierta manera, pero no tenían idea. Entonces, el impulsar y el conocimiento de lo que son los judíos y lo que es el pasado judío de España y quitar muchos de los estigmas, para mí sería otro gran éxito. Y tercero, el que lográramos hacer los proyectos que queremos hacer en conjunto. Voy a dar un ejemplo. El Ayuntamiento de Málaga, que es la provincia cerca donde vivo yo, nos cedió a la comunidad judía de Málaga, les cedió a la comunidad judía de Málaga, un terreno en pleno centro de la judería de Málaga. Que, haciendo un paréntesis, Málaga, el nombre Málaga supuestamente viene del fenicio, de Málaca. Pero se han encontrado documentos bastante recientemente, en los cuales se le marca a Málaga como Malkat Hayam, la reina del mar. Entonces, Málaga es una ciudad que tiene una presencia judía antiquísima. La primera llegada de judíos a tierras españolas es por Andalucía, es por Cádiz, que se conoce en la Biblia como Tarshish, por cierto. Pero, volviendo a este proyecto, Málaga se dio un terreno en plena judería para la construcción de lo que va a ser el próximo Centro Sefardí de Málaga, que lo estamos haciendo nosotros. El Centro Sefardí de Málaga va a ser diseñado, que es la primera construcción, por cierto, de una institución judía en una judería en España desde la Inquisición. Para este proyecto vamos a hacer un museo, estamos viendo de traer a un gran chef, que es Yotam Ottolenghi, que es sefardí, para que haga el restaurante arriba, un restaurante no kasher, quiero que quede claro, y vamos a hacer un museo, que va a ser el Museo Sefardí del Retorno, adentro del centro. Entonces, no es solo la historia y tener un Sefer Torah, sino es explicar cómo vivían los judíos en España, qué pasó después del exilio y qué pasa a los que regresamos a casa. Y el proyecto está a cargo de una gran personalidad en el mundo de la arquitectura, ¿sí o no? El proyecto está siendo diseñado por un arquitecto que se llama Moshe Safdie, que es sefardí él también, y por una arquitecta que se llama Mariam Eskandari, que es profesora en Harvard, es musulmana, usa hijab y se dedica a construir mezquitas. Entonces, es un proyecto totalmente inclusivo de gente que está trabajando hacia el mismo fin, viniendo de procedencias que en teoría son totalmente incompatibles. Si logramos hacer proyectos de este tipo y romper las líneas que son totalmente invisibles e inexistentes, yo consideraré que habremos tenido éxito con este proyecto. Bueno, Yuri, pues espero en algunos años ir a España y que me platiques que esta ley de retorno fue todo un éxito. Serás bienvenida. Además, en España decimos, hola, ven para acá y nos tomamos un gazpacho con mucho gusto. Perfecto, Yuri. Pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Nadia.